Muy buen día, estimados oyentes. Son las 8:30. Bienvenidos a la sesión de la presente fecha, jueves 27 de agosto de 2020. Vamos a esperar unos minutitos para que sus demás compañeros se puedan conectar. Buen día, profe. ¿Cómo está? Muy buen día. Es un gusto saludar. Buen día, Buen día, Ignacio. profe. ¿Cómo está, Leopoldo? Buen día, Ignacio. ¿Cómo está, Mateo? Buenos David. días, profe. ¿Cómo está, David? Profe. Buen día, ¿cómo están? Daira, Samir, Diego, buen día a todos. Yomar también está. Briana, buen día también. Vamos a dar un tiempito para que se conecten sus demás compañeros y comenzamos con la sesión de la presente fecha.
Bien, estimados, muy buen día nuevamente a todos ustedes, saludarlos de la manera más calurosa posible. Voy a proceder a comenzar la sesión. Para ello vamos a ingresar a nuestro Classroom y vamos a continuar con el contenido que estábamos viendo la última sesión.
Vamos a recurrir a nuestro texto de la asignatura. Estamos usando el mismo Classroom por el momento que hemos iniciado en la gestión. Posteriormente se va a ir actualizando este Classroom. Vamos a crear uno específicamente para el curso de complementación. Bien, durante todo este primer periodo de la gestión hemos visto diferentes temas referidos a lo que son las técnicas, tecnologías propias de la diversidad en nuestro país, ¿no? Hemos visto que la tecnología está inmiscuida en toda nuestra vida cotidiana, ¿no? Desde nuestros celulares hasta otro tipo de artefactos más avanzados. Podemos nosotros mencionar diferentes artefactos que son tecnológicos. Una ducha, por ejemplo, es un artefacto tecnológico, ¿no? Para ir al colegio, nosotros también usamos aparatos tecnológicos, máquinas como los buses, los minibuses, ¿no? Los cuales están compuestos por motores. Entonces, prácticamente todo lo que nosotros día a día utilizamos como herramientas para realizar nuestras actividades están llenos de tecnología, ¿no? Para sacar fotografía, para escuchar música. Ahora mismo, para pasar clases incluso, estamos utilizando un artefacto tecnológico como son los celulares o las computadoras, ¿no? Hay diferentes tipos de artefactos que hemos visto durante toda esta primera parte. También hemos analizado algunas tecnologías ancestrales, como por ejemplo los camellones, ¿no? Las cochas, ¿no? Las cotas también, las tacanas, las enocas. Son tecnologías que se utilizaban principalmente para realizar la cosecha de determinados alimentos, especialmente verdura, ¿no? Entonces también papa, ¿no? Tubérculos. Entonces hemos visto toda esa parte, hemos analizado también lo que son eh, los modos de producción, ¿no? En el desarrollo de la historia de la humanidad se han, se han visto diferentes modos de producción, ¿no? Varios tipos de producción, como por ejemplo la producción primitiva, en la cual, ¿no? Se ha desarrollado generalmente en la época de la prehistoria, ¿no? Previa a la llamada revolución del neolítico. Entonces ahí todas las actividades se realizaban de forma muy rudimentaria, ¿no? Utilizaban generalmente la piedra, ¿no? La madera para poder realizar algunas actividades, por ejemplo, la caza, ¿no? Ellos construían sus lanzas, por ejemplo, haciendo uso de ramas muy largas de los árboles. Las piedras también utilizaban como armas o como medios para conseguir alimentos, ¿no? Posteriormente vino lo que es la producción em, esclavista, ¿no? Donde muchas personas trabajaban para dueños y recibían muy pocos réditos, se podría decir, ¿no? Entonces, hemos visto también lo que es el modo de producción feudal, en el cual el feudo, ¿no? O sea, la persona que es dueño de un conjunto de territorios, eh, de alguna manera era sostenido por otro conjunto de personas que trabajaban para el dueño. A cambio, el dueño les daba tierras y les permitía sacar parte de la cosecha que ellos realizaban para su propia alimentación, ¿no? Luego hemos visto lo que es el modo de producción capitalista, donde generalmente aquí se ha visto em, la explotación de la fuerza del trabajo del proletariado, ¿no? Por parte de los burgueses, ¿no? Esto un poquito está relacionado a lo que es el área de estudios sociales, tal vez ahí van a profundizar todo esto, ¿no? También hemos visto lo que es la producción socialista, es una producción que busca principalmente la igualdad de condiciones para todos, ¿no? También hemos visto lo que son los procesos de producción, cómo se producen diferentes tipos de productos, ¿no? Productos artesanales, por ejemplo, producción en masa, producción continua, producción por lotes, ¿no? También hemos visto un poco acerca de las etapas que se tienen que seguir para realizar la fabricación de cualquier tipo de producto. Generalmente son tres etapas, ¿no? La primera etapa es la etapa en la cual nosotros tenemos que conseguir lo que es la materia prima. La segunda etapa, esa materia prima la convertimos en material, ¿no? Y ese material
posteriormente se convierte en un producto, ya sea alimenticio o tecnológico, para su posterior comercialización, ¿no? Todo esto hemos visto entonces en la parte del primer trimestre. Hemos analizado también un poco, em, hemos realizado un análisis comparativo de las tecnologías antiguas con respecto a las tecnologías modernas. No todo se ha modernizado, ¿no? Hoy en día hay productos que todavía no son producidos con artefactos tecnológicos, con máquinas, ¿no? Todavía se utilizan tradiciones ancestrales. Uno de ellos es el chuño, también podemos mencionar a la tunta, a la papa, ¿no? Entonces, esos productos alimenticios todavía se los produce utilizando técnicas, tecnologías ancestrales, ¿no? Hemos visto también lo que es la fuerza humana, lo que es la materia prima, ¿no? La materia prima, los tipos de materia prima. Hay materia prima que es renovable, otra que no es renovable. Hay materia prima que es vegetal, animal, otra que es mineral, otra que es fósil. También hay de origen universal y también está de origen sintético. También hemos estudiado todo lo referente a lo que son los tipos de herramientas, ¿no? Herramientas de montaje, de sujeción, de golpe, de unión, de medición. Hemos hecho algún trabajo en el cual ustedes tenían que mencionar las herramientas que tienen en sus casas, ustedes, ¿no? Es importante que nosotros tengamos siempre herramientas en nuestros domicilios para realizar cualquier tipo de actividad técnica, principalmente, ¿no? Ahora estamos hablando acerca de lo que es la parte laboral, ¿no? La parte laboral, hemos hablado de la parte financiera, el capitalismo, hemos definido lo que es la tecnología. Siendo una pequeña retroalimentación, la tecnología es un conjunto de conocimientos y habilidades, y también se podría decir capacidades que el ser humano tiene para poder transformar, ¿no? Para poder crear objetos que le permitan solucionar y satisfacer necesidades, ¿no? Entonces, la tecnología proviene del griego tecno, que significa habilidad o destreza, ¿no? Y logos viene pues de ciencia, conocimiento, ¿no? Entonces, la tecnología es como si fuera la ciencia, la destreza o las habilidades para poder crear algo, para poder construir algo y de esa manera satisfacer necesidades, ¿no? Aquí teóricamente nos dice, ¿no? La tecnología es la aplicación coordinada de todo ese conjunto de conocimientos que tenemos nosotros. Ustedes, por ejemplo, tienen muchos conocimientos que han adquirido hasta este momento. Esos conocimientos, esas habilidades también que ustedes han adquirido hasta este momento, lo pueden utilizar para poder crear productos tecnológicos, ¿no? Un producto tecnológico no necesariamente es un producto electrónico. No hay que asociar tecnología con electrónica o con mecatrónica, ¿no? O con sistemas, por ejemplo, o con informática. Un producto tecnológico es todo producto que ha sido creado en base a conocimientos, habilidades que una persona tiene para satisfacer una necesidad que se le presenta, para poder resolver algún problema que tiene. Al principio de la gestión dábamos el ejemplo de antes, antes no había un artefacto que nos permita ayudarnos a realizar la higiene de todo nuestro cuerpo, ¿no? No había. Tenían que realizar las personas en esas épocas, tenían que recurrir a los ríos, tenían que recurrir a los lagos o épocas un poco más cercanas tenían que recurrir a los bañadores, por ejemplo, ¿no? Entonces, no había eso, ¿no? En cambio, ahora, a partir de hace unas dos décadas atrás, unas 3 décadas atrás, existen artefactos que nos permiten apoyar en nuestras actividades cotidianas, ¿no? Una de ellas es la ducha, por ejemplo, ¿no? Antes no había ducha, no había ducha. Entonces el hombre, el ser humano en general, hombre o mujer, ha visto esta necesidad, ¿no? Ha visto una necesidad, ha visto que hay un problema, ¿no? Hay un problema que hay que resolverlo, ¿no? Entonces,
el bañarse, no sé, en los ríos, en los lagos, o utilizar otro tipo de implementos, implicaba también tal vez adquirir algún tipo de enfermedades, ¿no? Porque los ríos no siempre son todos limpios, los lagos de la misma manera, o si utilizaba uno un bañador, siempre estaba propenso a que se pueda resfriar porque tal vez se bañaba al aire libre, ¿no? Entonces, por esa razón, por ejemplo, se han creado artefactos como la ducha, ¿no? La ducha entonces es un artefacto, es un producto tecnológico que no existía antes, pero que ahora existe debido a la necesidad que ha habido del ser humano en poder, en poder agilizar, por ejemplo, su limpieza de su cuerpo, por decir, ¿no? Entonces, satisfacer necesidades del ser humano. Ese es uno de los principales objetivos de la tecnología, ¿no? Antes no podíamos comunicarnos a no ser que sea por una conferencia. Antes existían las conferencias. Uno tenía que esperar a que abra Entel, porque generalmente Entel era la empresa que permitía realizar este tipo de comunicación con el exterior, ¿no? Entonces, para comunicarnos con nuestros familiares en el exterior, no había WhatsApp, no había celular, entonces solamente había teléfonos, ¿no? Entonces, este problema, porque era un problema en el aspecto económico, era caro poder realizar una conferencia y por minuto más o menos unos 3 a 4 bolivianos nos cobraban para realizar una conferencia. Y se tardaba, ¿no? Se tardaba en comunicarse, ¿no? Teníamos que esperar a que se comuniquen, haya una decodificación entre el país, del país a la ciudad, de la ciudad hasta el pueblo, por decir, ¿no? Del país exterior, perdón, del país que se encuentra en el exterior. Entonces, esa necesidad, ese problema técnico ha sido satisfecho, ¿no? Gracias a la aparición de dispositivos tecnológicos como el celular. Entonces, generalmente, los aparatos tecnológicos que más nos han ayudado y nos ayudan actualmente son electrónicos, generalmente, ¿no? Por eso es que a veces uno lo asocia a tecnología con electrónica, pero no es tanto así. Hay artefactos tecnológicos que no implican electrónica. Por ejemplo, pueden ser los utensilios, ¿no? Pueden ser la cuchara, el tenedor, el cuchillo. Son también artefactos tecnológicos porque han sido creados en base a un conjunto de conocimientos. Para crear un cuchillo, para crear una cuchara, uno tiene que tener conocimientos de metalurgia, porque la cuchara está hecho de metal, ¿no? Entonces, esos conocimientos de metalurgia se los tiene que unir con otro tipo de conocimientos artísticos, por ejemplo, ¿no? Un artista, por ejemplo, modela o tiene modelos, por ejemplo. Entonces ahí tiene que haber un modelo en el cual se pueda vertir, ¿no? Todo el metal en, en estado líquido y de esa manera esperar a que seque el metal y se convierta, ¿no? En una cuchara, en un cuchillo, en un tenedor. Eso es un artefacto tecnológico, ¿no? Otro artefacto tecnológico que podríamos mencionar, por ejemplo, es la bicicleta. La bicicleta generalmente no tiene partes electrónicas, pero es un artefacto tecnológico porque ha sido implicado muchos conocimientos del área de metalurgia también, del área de las matemáticas, ¿no? Porque ahí se tiene que medir bien los radios que tiene que tener las llantas para que no, para que tengan el equilibrio suficiente, ¿no? Entonces ahí se tiene que ver lo que es la destreza y la habilidad para poder construir ese tipo de artefactos. Por eso es un artefacto, es un producto tecnológico también, ¿no? Está referido a la bicicleta. ¿Alguien tal vez podría mencionar algún producto tecnológico? El automóvil, es verdad, ¿no? El automóvil también, de la misma manera, antes no existían los automóviles, ¿no? Entonces el ser humano ha ido evolucionando, ha creado primero los carruajes, ¿no? Los carruajes donde estaban impulsados o empujados por caballos, ¿no? Entonces no habían los motores todavía.
Entonces, debido a la necesidad, ¿no? A la necesidad, porque para poder viajar de un pueblo a otro pueblo, de una ciudad a otra ciudad, un carruaje, el uso de un carruaje implicaba pues demasiado tiempo y exponía a las personas a las inclemencias del tiempo también, ¿no? Entonces, por esa razón se ha ido creando poco a poco lo que son los motores y luego de crear los motores se han creado los automóviles, ¿no? Entonces, esos son productos tecnológicos también, ¿no? Por ejemplo, la construcción de puentes. Un puente también es un producto tecnológico, ¿no? Porque se necesita de un conjunto de conocimientos en el área de arquitectura, en el área de ingeniería civil, en el área de construcción, ¿no? Un puente es un producto tecnológico. También se necesita la destreza y la habilidad para poder crear ese puente. Los albañiles tienen que tener esa habilidad de poder modelar, de poder eh, construir, ¿no? Los pilares, los cimientos de ese puente. Han debido ver ustedes puentes que están construidos sobre el mar, ¿no? Sobre, por lo menos, las orillas del mar. Entonces, ahí uno tiene que tener conocimientos específicos para poder saber cómo lo han construido sobre, ¿no? Sobre el mar. Por ejemplo, hay puentes, ahora vamos a ver acá algunos puentes para que podamos entender mejor la idea. Bien, entonces un puente es un producto tecnológico también. Aquí podemos ver algunos puentes. Este puente, por ejemplo, es un puente que ha sido construido en base a varios conocimientos específicos en el área de construcción, en el área de ingeniería civil. Miren, y eso está prácticamente sobre el mar. Esto no es un lago, es parte del mar, ¿no? Entonces, uno se preguntará, cómo han hecho para ahí, para han separado, han hecho, ahí uno ya tiene que ver las habilidades, las destrezas, los conocimientos, ¿no? Entonces, el avance tecnológico no solamente implica avance en cuanto a artefactos electrónicos o en cuanto a carreteras modernas, no, el avance tecnológico también, chicos, implica el, el avance del conocimiento, ¿no? Hay avance tecnológico cuando también hay avance de conocimiento. Por ejemplo, hoy en día nosotros contamos con un satélite, ¿no? El satélite Tupac Katari. Entonces, tiene sus pros y tiene sus contras, ¿no? Eso no vamos a analizar acá. Tal vez en estudios sociales pueden analizar eso. Nosotros vamos a analizar esto desde el punto de vista tecnológico. Quieras o no, cuando ha llegado acá el satélite Tupac Katari, se ha tenido la necesidad de contar con conocimiento especializado, con personal que tenga conocimiento especializado en el manejo del satélite. Por esa razón se ha mandado a China, porque en China ha sido construido este satélite, para que muchos bolivianos y bolivianas se capaciten y puedan adquirir este conocimiento. Y en ese sentido, ahí nosotros tenemos que darnos cuenta que sí ha habido un avance tecnológico, por lo menos en la parte de satélites. ¿No? Porque el avance tecnológico no implica nuevos artefactos, artefactos más modernos, más útiles, más pequeños, no. El avance tecnológico, porque eso es la tecnología, implica avance de conocimiento, ¿no? Cuando hay un satélite, necesitamos que alguien maneje ese satélite. Y esa persona que va a manejar o ese conjunto de personas tienen que tener ciertos conocimientos especializados en esos artefactos, ¿no? En el satélite. Entonces, quieras o no, hay personas hoy en día que están altamente capacitadas en el exterior, han estudiado más o menos un año, 2 años en China y se han especializado. Y ese conocimiento lo han traído aquí a Bolivia. Y ese conocimiento ahora lo están compartiendo, porque en esa empresa hacen pasantías, ¿no? Uno puede hacer pasantías. Tal vez un día ustedes van a estudiar ingeniería electrónica y se van a especializar en telecomunicaciones. Bueno, ya tenemos un satélite en el cual ustedes pueden hacer su pasantía y van a poder adquirir ese conocimiento que lo han adquirido otros antes, ¿no? Que nosotros, ¿no? Entonces, eso también implica el avance tecnológico, ¿no? La tecnología está muy relacionada a lo que es la necesidad. Cuando hay una necesidad
cuando hay una necesidad que tiene el ser humano, esa necesidad puede también convertirse en un problema. Y ese problema tiene que ser solucionado. Todos nosotros, ustedes también un día, cuando salgan profesionales de la universidad, van a estudiar en la universidad, todos vamos a estudiar, todos hemos estudiado en la universidad. Hay dos cosas que hay que diferenciar, ¿no? ¿Por qué estás estudiando y para qué estás estudiando una determinada profesión, ¿no? Todos estudiamos, no importa si eres médico o si vas a ser médico o ingeniero o trabajador social o psicólogo u otro tipo de profesiones, es para resolver un problema o satisfacer una necesidad. Hoy en día, por ejemplo, necesitamos médicos porque tenemos un problema de salud, el coronavirus. Necesitamos entonces una persona que tenga los conocimientos especializados, que tenga las habilidades, porque para ser médico uno tiene que tener habilidades manuales, tiene que ser muy preciso, no es porque va a agarrar un bisturí, ¿no? Tiene que tener la destreza, ¿no? Y esa destreza, habilidad combinada con el conocimiento puede satisfacer una necesidad y resolver un problema, ¿no? Entonces, la tecnología está muy relacionada con lo que son las necesidades. Cuando el ser humano tiene una necesidad, un problema, recurre a un determinado profesional. Si tú vas a, si tú vas a estudiar psicología, si vas a estudiar trabajo social u otro tipo de profesiones, vas a estudiar para resolver un determinado problema, ¿no? Trabajador social, resuelve problemas de tipo social. Psicólogo, resuelve problemas de tipo em, social y también mental, ¿no? Cuando uno está deprimido, cuando uno tiene depresión crónica, por decir, recurre pues a alguien. ¿Quién me puede ayudar? ¿Cómo yo puedo superar esta depresión? Puedes recurrir a un trabajador social, puedes recurrir a un psicólogo, ¿no es así? Es un problema, es una necesidad y esa necesidad está muy relacionada con lo que es la tecnología. Recuerden, tecnología no siempre son artefactos electrónicos, sino conocimiento y destreza. Gracias a ese conocimiento y destreza se pueden solucionar problemas y de esa manera poder ofrecer un servicio, un servicio de salud puedes ofrecer, un servicio, puedes también ofrecer un producto tecnológico como tal, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que ver también en la parte. Hay varios tipos de tecnología, está la tecnología fija, ¿no? Ahí está la tecnología, hemos estudiado la tecnología fija, son las fábricas, no se puede mover ese tipo de tecnología. También está la tecnología flexible, es aquella que podemos mover, con la que podemos llevar hasta nuestras manos, la tecnología blanda, la tecnología dura, ¿no? Nuestras laptops, nuestras computadoras, ¿no? Hemos estudiado también todo esto de los productos tecnológicos, ¿no? La tecnología limpia, por ejemplo, ese es un tipo de tecnología limpia, porque no implica el uso de químicos o materiales fósiles, como por ejemplo eh, las fábricas, ¿no? Si uno quiere clasificar, tal vez esto podríamos decir es una tecnología fija, pero es una tecnología, quieras o no, es una tecnología que contamina, ¿no? Que contamina. Entonces, sale la energía, la tecnología limpia también. Hemos hablado acerca de que todos estos productos nosotros los vamos a comercializar, o los servicios que vamos a ofrecer también los vamos a comercializar, ¿no? O en un momento dado vamos a ofrecer nuestros servicios, ¿no? Con nuestros conocimientos. Por esa razón nosotros estamos estudiando todo lo referente a lo que son em, las leyes en el ámbito laboral, ¿no? En el ámbito laboral, cuando ustedes ofrezcan sus servicios, ¿qué tal si son médicos? ¿Qué tal si son ingenieros para construir un puente, un edificio, casas, arquitectos, ¿no? Entonces ustedes van a necesitar tener los conocimientos para poderse desempeñar em, en su labor diaria, pero con los conocimientos de lo que es el área laboral, ¿no? Entonces, por eso es que estamos estudiando este tema de laboral. Hemos visto la diferencia que hay entre trabajo y empleo también. Hemos visto también algunas leyes
una de las principales leyes referidas al área laboral es la Ley General del Trabajo, ¿no ven? Es una ley que en realidad se ha creado en 1939 esta ley, ha sido modificada, mejorada, se puede decir, hasta 1942, y desde 1942, 1943, hasta la fecha, casi no ha sido modificada en su totalidad. Por ejemplo, esta ley general del trabajo no toma en cuenta lo que es el teletrabajo, ¿no? El teletrabajo. Por ejemplo, el teletrabajo, chicos, eso es un avance tecnológico, ¿no? El teletrabajo, no puedo decir aquí hay teletrabajo, aquí está, mírenlo al teletrabajo, no. El teletrabajo como tal, por ejemplo, ahora yo lo estoy ejerciendo, ¿no? Yo estoy trabajando, ejerciendo mi labor educativa, brindando mis conocimientos, mi experiencia con todo gusto a todos ustedes, haciendo uso de un avance tecnológico que es el teletrabajo, ¿no? Teletrabajo. Pero no hay todavía una actualización para la Ley General del Trabajo, por ejemplo, en lo que ahora estamos hablando, del teletrabajo. Yo creo que más adelante ya va a haber, tiene que ver, ¿no? Tiene que actualizarse. Entonces, cuando uno ofrece sus servicios de conocimientos especializados, ¿no? Entonces, tiene, tiene algunos beneficios que pueden ser ejercidos, ¿no? Cuando uno trabaja. Hemos hablado acerca de algunos beneficios como la inamovilidad funcionaria, ¿no? Entonces, esta inamovilidad funcionaria consiste en que cuando, por ejemplo, su mamá se encuentra en estado de gestación, entonces no puede ser despedida, ¿no? Por lo menos hasta que tenga un año de edad su hija o hijo. Es un beneficio del que nos brinda esta ley. Entonces, hemos hablado también acerca de los desahucios e indemnizaciones que se tienen que dar cuando una persona es despedida de manera injustificada o por necesidad, ¿no? Las responsabilidades y derechos del trabajador también hemos visto qué responsabilidades tiene el trabajador. No podemos dejar colgados a nuestros empleadores yéndonos, ¿no? Tal vez he conseguido un mejor trabajo, ¿no? No, ustedes jamás hagan eso, chicos, ¿no? Especialmente ahora en esta época en la cual todo se llega a saber rápidamente mediante las redes sociales o los medios de comunicación. Si ustedes un día están trabajando en algún lugar, trabajen hasta el último día de su contrato, cumplan y después pueden retirarse. Pero no se vayan antes. No porque hayan conseguido una mejor oferta, ustedes los dejen ahí colgados, como se dice, a las personas que les han dado la oportunidad de trabajar, ¿no? Cumplan, porque la vida da vueltas y un día pueden volver a necesitarlos, ¿no ve? Entonces, eso es una responsabilidad que tiene el trabajador, cumplir también. El empleador también tiene sus responsabilidades, ¿no? Tiene que pagar puntualmente, no puede despedirlo así por así, ¿no? Tiene que darle también algunos permisos especiales, especialmente cuando tiene enfermedad, ¿no? Si uno está enfermo y no puede ir a trabajar, entonces el empleador tiene el deber de, aunque no esté trabajando, el empleado, seguirle cancelando su sueldo porque está enfermo, ¿no? Y durante el tiempo que ha sido pronosticado, diagnosticado para que tenga el reposo correspondiente, entonces se le tiene que seguir pagando, ¿no? Así, entonces eso también hemos estudiado todo eso. Ahora estamos en la parte de seguridad social, ¿no? La seguridad social es el conjunto de beneficios que determinadas personas tienen siempre y cuando cumplan condiciones específicas, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, bueno, antes de hablar de ellas, tenemos que mencionar que hay dos tipos de seguridad social. Hay una seguridad social a corto plazo y hay una seguridad social a largo plazo, ¿no? Entonces, hemos estudiado ya esto de la seguridad social a corto plazo, hemos visto lo que son los seguros a corto plazo, ¿no? El seguro de enfermedad, por ejemplo. Tampoco uno, no, yo estoy enfermo, no sé, y me tienen que seguir pagando mi sueldo, no sé, durante 2 años, 3 años. Hay enfermedades que son a largo plazo, ¿no? Y ahí, por ejemplo, ya no tendría que aplicarse esto del seguro de enfermedad, porque cuando ya una enfermedad es a largo plazo, entonces
Lastimosamente, estamos obligados a dejar nuestro empleo para que otra persona pueda realizar nuestra actividad en vez de nosotros, ¿no? Pero si la enfermedad es una enfermedad común, ¿no? Por eso ahí la palabra clave está en común. Si es una enfermedad común, un resfrío, no sé, ¿qué más puede ser? Por ejemplo, a ustedes les da una enfermedad generalmente a la edad en la cual se encuentran, la varicela, por ejemplo, ¿no? Es una enfermedad común, a todos nos va a dar, a todos nos ha dado varicela y generalmente dura 2 semanas, ¿no? Tenemos que estar en nuestras casas, ¿no? Entonces, es una enfermedad común. Tal vez un resfrío fuerte, puede ser una enfermedad común, ¿no? Por un día o dos, no puedo ir a trabajar, pido el permiso correspondiente, justifico mediante la Caja Nacional y me siguen cancelando mi sueldo, no pasa nada, ¿no? Entonces, es un seguro de enfermedad común. Pero si la enfermedad ya no es común, ¿qué tal si la enfermedad ya es a largo plazo? Entonces ya no tendría que aplicarse este seguro en ese sentido, ¿no? Hemos hablado también de la seguridad en la maternidad, ¿no? Cuando una mujer está embarazada, entonces 45 días antes puede dejar de trabajar y 45 días después también, ¿no? Y tiene que seguir recibiendo su sueldo, ¿no? Normalmente es un seguro de maternidad respaldado por el artículo 27 y 31 de la ley 13.214, ¿no? Del 24 de diciembre del año 75. Entonces, esta ley respalda, ¿no? Esa situación, ¿no? 45 días antes y 45 días después, cuando una mujer se encuentra embarazada. El ente gestor otorga la autorización para el pago del subsidio. También esas personas pueden recibir lo que es el subsidio prenatal, el subsidio de natalidad, ¿no? Entonces, en eso consiste el seguro de maternidad, ¿no? Entonces, eh, recibe, por eso decíamos, el seguro social es un conjunto de beneficios que una persona puede recibir por parte del Estado para siempre y cuando cumpla ciertas condiciones, ¿no? Este seguro prenatal no lo podemos recibir nosotros, ¿no? No lo podemos recibir nosotros porque no estamos en ese estado de gestación, ¿no ve? Entonces, los seguros sociales se aplican a determinadas personas siempre y cuando cumplan características específicas, ¿no? Entonces, si está embarazada, tiene estos dos beneficios también, ¿no? Y bueno, con este otro tiene tres beneficios. Entonces, la lactancia conforme a normas vigentes, ¿no? Entonces, hemos estudiado también este seguro que es a corto plazo, porque tampoco va a estar, no sé, embarazada 3, 4 años, ¿no es así? Tampoco hasta que cumpla sus 18 años va a recibir el subsidio de lactancia, ¿no? Porque ya no va a lactar hasta sus 18 años. Entonces, por eso se denominan estos seguros, seguros a corto plazo, ¿no? También están los seguros de riesgo profesional. Es cuando nosotros sufrimos algún tipo de accidente. Esto está relacionado con lo que es el accidente de trabajo. Cuando sufrimos algún tipo de accidente de trabajo, nosotros entonces tenemos que recibir lo que es un seguro profesional, ¿no? El accidente de trabajo se puede generar tal vez por un descuido por parte del empleado o por parte del empleador, tal vez por no cumplir ciertas normas técnicas en la seguridad, ¿no? Todo empleador también debería proporcionar artefactos, material de seguridad a sus empleados, ¿no? Ustedes tal vez un día quieran estudiar farmacéutica, ¿no? Para ser un médico farmacéutico. Entonces, en un momento dado, en el ejercicio de sus funciones, tal vez ustedes van a realizar una combinación química que va a generar tal vez una pequeña explosión y parte del material químico les puede llegar a su cara. Entonces, ahí, por ejemplo, eso es un riesgo profesional que pueden sufrir y un accidente, ¿no? Un accidente, porque no somos perfectos. Tal vez teníamos que realizar la mezcla con una cierta cantidad de, no sé, de cloruro y nosotros hemos exagerado y, no sé, ha habido una pequeña explosión, quién sabe, ¿no? Entonces, ese tipo de riesgos profesionales también tiene que estar, ¿no? Respaldado por un seguro, ¿no? Entonces, el artículo 81 de la Ley General del Trabajo y el artículo 27 se entiende por un accidente de trabajo a toda lesión orgánica o trastorno funcional
producido por la violenta de una causa externa, ¿no? También hemos hablado acerca de lo que es la enfermedad profesional, ¿no? La enfermedad profesional se la puede adquirir cuando uno está expuesto a un tiempo prolongado dentro de una determinada industria, ¿no? Por ejemplo, vamos a mencionar en este sentido, por ejemplo, las em, plantas nucleares. Las plantas nucleares son industrias que permiten generar energía nuclear, ¿no? Energía nuclear para poder generar electricidad, para poder generar un conjunto de servicios a una determinada ciudad, ¿no? Entonces, en este tipo de, cuando alguien trabaja en una planta nuclear, el tiempo prolongado de trabajar en esta planta puede generar lo que se denominan la enfermedad profesional, ¿no? Porque has ejercido tu profesión, tú has adquirido una enfermedad, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, cuando uno trabaja en una planta nuclear, siempre está expuesto a altos niveles de radiación, ¿no? Radiación, ¿no? Y eso puede generar, por ejemplo, que una persona sea estéril, por ejemplo, ¿no? Eso es una enfermedad que ha sido adquirida en el ejercicio de su profesión, ¿no? Eso es, ¿sí? Pregunta, ¿y qué pasa si el trabajador muere en la obra? Cuando un trabajador muere en la obra, tiene que recibir lo que es una indemnización, pero para la familia, ¿no? Entonces, se le indemniza también. Hemos hablado acerca de la indemnización. Una indemnización, ¿no? Es una compensación de una compensación económica cuando uno deja de trabajar o también en este caso se puede aplicar cuando uno fallece, ¿no? Cuando uno fallece, entonces el empleador tiene el deber, ¿no? Por si acaso este tipo de información no lo hemos detallado, ¿no? No está acá, ¿no ve? Pero está muy bien que lo pregunten porque esto puede suceder. Tal vez a algún familiar, tal vez a su inquilino, tal vez a algún amigo, algún conocido, es importante que uno siempre esté informado, ¿no? Si uno está trabajando en algún determinado lugar y fallece, si ha fallecido en el lugar de trabajo, si ha fallecido en el lugar de trabajo, entonces se le tiene, y realizando sus actividades laborales, o sea, haciendo su, su actividad laboral, entonces tiene derecho a lo que es la indemnización em, por muerte, ¿no? Entonces se le indemniza un cierto monto, pero a su familia, ¿no? Algo parecido sucede en lo que es eh, el área de la policía y de los militares, ¿no? Si cuando fallecen también ellos, igual reciben una indemnización. También, aparte de la indemnización, reciben sueldo, la esposa y los hijos, ¿no? Pues reciben también su sueldo, el sueldo que ganaba la persona que era militar o policía, sigue recibiendo el sueldo hasta que sus hijos cumplan la mayoría de edad, ¿no? Entonces, eso es cuando fallecen policías o militares. Y si fallecen otro tipo de trabajadores, por ejemplo, en la construcción, entonces ya no se le paga el sueldo cada mes a su esposa, a sus hijos, ¿no? Eso solamente ocurre siempre y cuando sean policías o militares. Entonces recibe lo que es una indemnización eh, por muerte, ¿no? Entonces, eso es cuando hay algún tipo de accidente muy fatal, ¿no? Muy fatal, ¿ya? Derechos por accidente de trabajo o enfermedad profesional. Todos estos derechos están registrados en el artículo 28 y 29, ¿no? Entonces, en caso de accidente de trabajo o enfermedad profesional, el asegurado desde el acaecimiento del accidente de trabajo o el reconocimiento de la enfermedad profesional hasta un máximo de 52 semanas tiene derecho a dos tipos de prestaciones. Prestación de seguridad social, ¿no? Otro tipo de prestaciones de seguridad social a largo plazo, ¿no? Ese es el que ahora ya nos toca ver, ahora en esta sesión, es la jubilación. Es a largo plazo porque son durante varios años. Y no solo se da esto
a varones, sino también a mujeres, pero siempre y cuando cumplan ciertas condiciones. Recuerden, la seguridad social es el conjunto de beneficios que una persona puede recibir siempre y cuando cumpla determinadas condiciones. Por ejemplo, a una persona mayor no se le puede dar el bono Juancito Pinto, por ejemplo, ¿no ve? No cumple las condiciones, tiene que estar estudiando en colegio y tiene que tener una cierta edad, ¿no? Entonces, si tiene que ser un estudiante regular, entonces le da el bono Juancito Pinto. En cambio, una persona que es mayor, ¿no? Entonces, no se le puede dar eso, ¿no? Él recibe, esa persona recibe o ella, otro tipo de beneficios. Y uno de ellos es la seguridad social a largo plazo, la jubilación, ¿no? Entonces, la jubilación se la obtiene cuando uno ha cumplido una cierta cantidad de años y una cierta cantidad de aportes a las pensiones, ¿no? En las AFPs, por ejemplo, ¿no? Entonces uno va aportando durante varios años, por lo menos 10 años tiene que aportar para poder recibir su jubilación. No importa si trabajas o no trabajas. Si no trabajas, puedes realizar un aporte voluntario, ¿no? Voluntario para poder recibir, cuando ya seas mayor, tu respectiva jubilación, ¿no? Entonces es una eh, prestación de seguridad social a largo plazo, ¿no? La seguridad por vejez. Asimismo, em, recibe otro tipo de beneficios, como por ejemplo está la pensión solidaria, ¿no? La pensión solidaria de vejez consiste en el pago de la pensión solidaria mensual, eso es mensual, y de por vida que recibe el asegurado, y a su fallecimiento el pago de gastos funerarios y las pensiones mensuales por muerte que correspondan a los derechohabientes. Los derechohabientes son los hijos, son la esposa, principalmente, ¿no? Para acceder a la pensión solidaria de vejez se deben cumplir ciertos requisitos, ¿no? Para los varones tienen que tener una determinada edad y una cierta cantidad de aportes. Por ejemplo, aquí están 120 aportes, ¿no? De la misma manera para las mujeres y los mineros también reciben un seguro social también, ¿no? Entonces, y aquí está de lo que mencionaba, lo que es la pensión por muerte, ¿no? Es una pensión que se otorga a los derechohabientes, o sea, a los familiares, generalmente de primer grado, al fallecimiento de un asegurado previo cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa, ¿no? ¿Qué tal si ha fallecido en su casa y no en su trabajo, ¿no? Entonces ya el trabajador, pero el empleador no tiene el deber, ¿no? De, por ejemplo, dar la pensión de por muerte. Se le da siempre y cuando haya cumplido ciertas condiciones y una de ellas es que haya fallecido en el ejercicio de sus funciones dentro del ambiente de trabajo, ¿no? Entonces puede presentar su solicitud en cualquier momento dentro del plazo de los 3 años, contados desde la fecha de fallecimiento del asegurado, ¿no? Los plazos de devengamiento, o sea, los plazos de pago son hasta el día 15 del mes, ¿no? A cada 15 de cada mes, entonces va a recibir el pago correspondiente, ¿no? Y a partir del primer día del mes siguiente, si la solicitud fue firmada, después del día 15 del mes, ¿no? Entonces, este tipo de seguros son principalmente a largo plazo porque duran varios años, ¿no? Entonces, uno puede jubilarse, por ejemplo, a los 60, a los 65 años y vivir, por decir, 10 años más. Entonces, durante 10 años va a poder recibir este tipo de prestaciones, ¿no? Por eso se llama a largo plazo. En cambio, el seguro de maternidad, ¿no? No puede ser 10, 15 años, ¿no? Es por un año hasta que cumpla su primer año de edad, ¿no? Y es durante el estado de gestación, por decir, ¿no? Entonces, en cambio acá es a largo plazo, ¿no? Pensiones solidarias, pensión por muerte también, ¿no? Los plazos de devengamiento ya hemos hablado. Hay otro tipo de beneficios que también se puede recibir a largo plazo y esos beneficios están en la ley 475. Se llama la Ley de Prestación de Servicios de Salud Integral del Estado Plurinacional de Bolivia. Y, y esta ley, la Ley 475,
permite brindar beneficios igual a determinadas personas, ¿no? Que cumplan ciertas condiciones. Entre ellas, por ejemplo, que nos dice esta normativa establece que las prestaciones beneficiarias deben brindarse con carácter obligatorio en todo el territorio nacional en los establecimientos de salud públicos. Esto está referido principalmente a la parte de salud, ¿no? Y la seguridad social, sin necesidad de establecerse convenios con los gobiernos autónomos, ¿no? Entonces, este tipo de beneficios principalmente están dirigidos a promocionar, prevenir, consultar y hospitalizar, así como servicios complementarios de diagnóstico, ¿no? Entonces, son beneficios que nos brinda esta ley 475, ¿no? Entonces, en su artículo número 12, habla acerca de la financiación. En el artículo 13, habla acerca del personal de salud. Para que, por ejemplo, haya una universalización de la salud, son dos aspectos los que principalmente se tienen que tomar en cuenta. Para que haya, como se dice, un seguro universal, ¿no? Para que haya un seguro universal real, tienen que cumplirse dos cosas. Primero, tiene que ver lo que son las fuentes de financiamiento. Tiene que ver fuentes de financiamiento rentables, ¿no? Y tiene que ver los médicos, tiene que ver ítems para los médicos, ¿no? Si no hay ítems, ¿no? Y hay fuentes de financiamiento y no hay ítems, entonces tampoco va a haber personas que quieran trabajar en el área de salud, ¿no? Y, perdón, son tres, y el otro es el equipamiento, ¿no? Tiene que ver equipo. Entonces, hayan, para que se cumplan las bases para la universalización de la atención integral en salud, ¿no? Para que realmente haya un seguro universal de salud viable en Bolivia, tres aspectos tienen que cumplirse. Primero, fuentes de financiamiento. Tienen que haber fuentes de financiamiento rentables, sólidas económicamente, ¿no? Y a largo plazo que sean viables también. El segundo aspecto tiene que ver ítems para los médicos, para el personal de salud. Tiene que ver ítems, no solamente contratos, sino ítems. Cuando uno trabaja con un ítem, se siente más seguro, su trabajo lo realiza más cómodamente, se podría decir. Entonces, de esa manera uno puede ejercer mejor el trabajo. Y finalmente, lo que es el financiamiento para los equipamientos, ¿no? El equipamiento. Esos tres aspectos son los principales que se tienen que tomar en cuenta para que realmente haya una seguridad social universal para todos. Fuentes de financiamiento, ítems para médicos y equipamiento en los hospitales. Esos tres aspectos son los que toma en cuenta esta ley, ¿no? La ley 475. En su artículo 12, 13 y 14, esos tres aspectos son los que se tienen que tomar en cuenta para que haya una verdadera seguridad social universal, ¿no? Finalmente, vamos a hablar ahora acerca de lo que es el seguro agropecuario, ¿no? Este seguro se aplica principalmente cuando hay, ¿no? O sea, como les decía, los seguros no se pueden aplicar a todos o a todas, sino a ciertas personas que cumplen ciertas condiciones, ¿no? Son adultos mayores o son niños en edad escolar o son mujeres embarazadas, entonces tienen que cumplir ciertas condiciones específicas. Este seguro agropecuario es otro tipo de seguro social a largo plazo también, porque es un seguro que se aplica cuando hay lo que son los denominados desastres naturales, ¿no? Los desastres naturales. ¿Quién me podría mencionar algún tipo de desastre natural? Terremoto, profe. Excelente, ¿no? Un tsunami, profesor. Muy bien, aquí está, aquí por ejemplo podemos ver, esto es un terremoto, aquí podemos ver lo que es un tsunami, los tsunamis en realidad son terremotos también, pero en el mar, ¿no? En cambio hay otro tipo de terremotos que son en la tierra, ¿no? Aquí están. Cuando hay este tipo de desastres naturales, entonces uno de los sectores más afectados, aparte de la población como tal, también son afectados los sembradíos que se encuentran en determinadas regiones.
donde había un sembradío de verduras, de tubérculos, no sé, tal vez la ganadería también. Muchos animales mueren, ¿no? Mueren. Entonces, en este sentido, el seguro agropecuario se aplica a todas aquellas personas que realizan la actividad productiva agropecuaria, es decir, crían animales para poder generar carne, crían animales para poder producir lana, siembran verduras, siembran vegetales, frutas. Entonces, estas personas cuando sufren algún tipo de desastre natural, entonces tienen lo que es el seguro agropecuario. El Estado les va a pagar todo el valor que han perdido por ese desastre natural, ¿no? Les paga el Estado. Ha habido una granizada donde toda la cosecha se arruinó. Muy bien. Aproximadamente cuánto era el ingreso que iban a recibir por... Entonces, era, no sé, 10.000 bolivianos. Entonces, los 10.000 bolivianos el Estado les reembolsa. Eso se llama el seguro agropecuario. Entonces, si alguno de ustedes tiene algún familiar en el campo o tiene o en Santa Cruz, tal vez tiene algún territorio donde hay ganadería y sufre, en Santa Cruz, por ejemplo, hay desastres naturales, el más frecuente son las inundaciones, ¿no? Entonces ahí, en un momento dado, puede haber inundación donde muchos animales pueden morir. Su ganado, todo su ganado de esa persona, entonces muere. Entonces puede acogerse a lo que es el seguro agropecuario. Agropecuario implica ganadería, pesca, agricultura, ¿no? O sea, eso es agropecuario. Es toda la parte productiva en la alimenticia, ¿no? Entonces, la Constitución Política del Estado de Bolivia, en su artículo 405, determina que el desarrollo rural integral sustentable es parte fundamental de las políticas económicas del Estado. Y si en un momento dado esta parte fundamental de la política económica del Estado es afectada, entonces hay que reembolsar, ¿no? Hay que reembolsar. Entonces, el objetivo de este artículo 405 es garantizar la soberanía y la seguridad alimentaria, ¿no? A ver, ¿qué les viene a la mente cuando ustedes escuchan soberanía? ¿Qué es la soberanía? ¿Qué entienden por soberanía? Si tienen Google, aprovechen, ¿no? Para investigar qué es soberanía. Profe, con lo que yo entiendo, soberanía es algo de una persona que es muy cruel. Ah, ya, una persona que de alguna manera puede ser cruel con otras personas. Puede ser, ¿no? De alguna manera está relacionado cuando la soberanía está ejercida de mala manera, ¿no? Pero cuando la soberanía está ejercida de buena manera, entonces la soberanía nos va a poder ayudar a tomar buenas decisiones, ¿no? Una de esas decisiones, por ejemplo, es poder tener la soberanía de poder decidir qué vamos a consumir, qué no vamos a consumir, por ejemplo, ¿no? En este artículo, la Constitución Política del Estado de nuestro país, en el artículo 405, nos dice tenemos que garantizar la soberanía alimentaria. Es decir, tenemos que garantizar que nosotros podamos decidir qué cosechar, qué no cosechar, ¿no? Seguridad. Tenemos que garantizar que los alimentos sean seguros, que la distribución de los alimentos sean seguros para todos los habitantes, ¿no? Entonces, en este artículo 405, em, se, se establece, si una empresa, por ejemplo, azúcar, produce azúcar, entonces se tiene que garantizar que ese azúcar, que es un producto alimentario, ese azúcar llegue primeramente a todos los habitantes de Bolivia, ¿no? Eso se refiere con garantizar la soberanía, ¿no? Y la seguridad alimentaria. Tiene que llegar primero a Bolivia y después
lo que le sobre, se podría decir, lo puede exportar, ¿no? Lo puede exportar. Entonces, de alguna manera, esto tiene sus pros y tiene sus contras. Tiene sus pros especialmente para la población boliviana, ¿no? Entonces, esta ley, este artículo, porque es una ley también de alguna manera, la Constitución Política del Estado, recuerden que es la ley magna, garantiza entonces que cualquier tipo de alimentos, primeramente, sean abastecidos al mercado nacional y después lo que sobra puede, digamos, exportarlo, ¿no? Entonces, tiene su contra porque tal vez a los productores de azúcar les convendría todo exportarlo ¿no? al exterior. Entonces, pero no sería conveniente para nuestro país, en el sentido de que nos faltaría azúcar y por lo tanto, si nos falta azúcar, va a subir el azúcar, ¿no? Entonces, tiene sus pros y tiene sus contras. Para poder ejercer algún tipo de ley, siempre se tiene que ver lo que es el bien común. Entonces, el bien común es mayor a la necesidad individual de una determinada empresa. El bien común de Bolivia es mayor a las utilidades que pueda generar una empresa, siempre y cuando también esas utilidades no sean muy pequeñas, ¿no? Entonces, este artículo habla de eso. Este artículo también nos dice, establece mecanismos de protección y protección a la producción agropecuaria boliviana. Uno de esos mecanismos de protección es el seguro agropecuario. Imagínense antes, en un momento dado, ya nadie quería cosechar, nadie quería sembrar eh, alimentos, vegetales, frutas. ¿Por qué? Porque cuando llegaba la granizada, entonces no había a quién acudir, ya he perdido toda mi inversión, mi tiempo, mi esfuerzo, ya mejor me dedico a otra actividad, ¿no? En agropecuario, si hay desastres naturales, nadie me va a garantizar poder recuperar lo que yo he invertido. Entonces, este artículo 405 precisamente respalda lo que es el seguro agropecuario. ¿Por qué? Porque establece mecanismos, y uno de esos mecanismos es el seguro agropecuario, para que las personas sigan produciendo, sigan criando animales, sigan produciendo, no sé, huevos, sigan sembrando verduras, frutas, ¿no? Entonces, este artículo entonces respalda a lo que es el seguro agropecuario para que las personas que se dediquen a este rubro tengan esa garantía, ¿no? De que si en un momento dado hay algún desastre natural, entonces va a haber un resarcimiento por parte del Estado. Asimismo, este artículo nos dice promover la producción y la comercialización de productos agroecológicos. Aquí hay que tomar muy en cuenta esa situación. Esta es una ley, la ley magna. La constitución política del Estado de cualquier país se denomina ley magna. Es la ley de leyes, ¿no? Y esta ley nos dice, se tiene que promover y se tiene que producir y se tiene que comercializar en lo posible solamente productos agroecológicos, ¿no? ¿Qué creen? ¿Qué les viene a la mente cuando escuchan agroecológicos? A ver, Jennifer, ¿qué le viene a la mente cuando escucha agroecológico? No, esta es Jennifer. A ver, Mateo, ¿está por ahí Mateo? A ver, ¿qué le viene a la mente cuando escucha agroecológico? ¿Qué es una agronomía ecológica? Muy bien, es verdad. Los productos Jennifer, ¿ya llegó? No, ¿quién es? Ah, sí, Jennifer. ¿Qué le viene a la mente cuando escucha agroecológico? Agricultura, pero que sea, está muy bien. Y ecológico, está muy bien. La ecología está referida a lo que es el medio ambiente, ¿no es así? Entonces, los productos agroecológicos son aquellos productos que han sido elaborados sin la intervención del ser humano.
¿ya? Por ejemplo, uno de los productos que no es agroecológico son los productos alimenticios, los transgénicos. Transgénicos son productos que han sido elaborados con muchas sustancias específicas para que esta fruta, por ejemplo, o este vegetal cumpla determinadas funciones. Este producto, por ejemplo, es transgénico, ¿no? Porque no ha sido creado naturalmente. Este no es un producto agroecológico, es un producto transgénico, ¿no? Entonces, por esa razón, cuando se ha empezado a hablar acerca de los transgénicos en Bolivia, ha habido muchas quejas, ¿no? Pero aquí la ley, ¿no? La Constitución en el artículo 405 nos dice, se tiene que promover, se tiene que producir, se tiene que comercializar productos agroecológicos, ¿no? O sea, productos donde el ser humano no haya intervenido, ¿no? Y en un producto transgénico, el ser humano ha intervenido de muchas formas, ¿no? El ser humano ha experimentado con las frutas, tal vez les ha aumentado determinadas sustancias, no siempre son malas, pero no son naturales, ¿no? Recuerden que hoy en día en los países desarrollados, los productos alimenticios más valorados son los productos orgánicos, o sea, los productos agroecológicos, ¿no? Entonces, los productos agroecológicos, o también llamados productos alimenticios orgánicos, son aquellos que han sido producidos de forma totalmente natural, ¿no? Totalmente natural. Por ejemplo, yo tengo un familiar en Italia donde, por ejemplo, ahí me comenta, los productos que cuestan más en Italia son las frutas, los vegetales orgánicos, aquellos que no han sufrido ningún tipo de modificación, em, de modificación química molecular, ¿no? Entonces, por esa razón, en la Constitución Política del Estado se dice, se tiene que promover alimentos totalmente naturales, se tienen que comercializar y producir alimentos agroecológicos, ¿no? Y finalmente, este artículo 405 nos dice, se tiene que proteger la agropecuaria y también la agroindustria ante desastres naturales, de lo que les mencionaba hace un momento, ¿no? La ley preverá la creación del seguro agrario. Ese es el seguro agrario, ¿no? Entonces, en el marco de la ley 144 del año 2011, la ley de la revolución productiva comunitaria agropecuaria, entonces brinda ese tipo de beneficios a los personas que se dedican al rubro de la agropecuaria. Finalmente, hay otro tipo de seguros, como por ejemplo el SPAN. El SPAN es un seguro que se da a las personas adultas mayores en Bolivia, que actualmente tienen también una cierta cantidad de edad, en este caso 60 años, ¿no? Si cumple los 60 años, ¿no? o más, entonces se le va a poder dar este seguro, ¿no? Es otro tipo de seguro, es parte del seguro a largo plazo, ¿no? Entonces, también está lo que es el SUMI. El SUMI es un seguro, bueno, su abreviatura es Seguro Universal Materno Infantil. Este seguro entonces se les da a aquellas mujeres en estado de gestación, pero que no trabajan. Es diferente al seguro de maternidad. El seguro de maternidad se les da a aquellas mujeres embarazadas donde el esposo está trabajando o ella está trabajando, ¿no? En una institución generalmente gubernamental, ¿no? Entonces, en cambio el SUMI, entonces, estés o no estés trabajando, la mujer embarazada puede recibir este beneficio, ¿no? Entonces,
igual se le da un pequeño subsidio, ¿no? Entonces, de esa manera va a poder recibir este tipo de beneficio también, ¿no? Entonces, esto ha salido el año 2014, ¿ya? Entonces, cuando uno aplica sus conocimientos, ejerce su profesión en algún área determinada, entonces tiene que saber este tipo de responsabilidades, este tipo de derechos que también tiene cuando está trabajando. Nosotros, ustedes, eh, pronto también van a estudiar en la universidad y van a ejercer un día un trabajo y es importante que conozcan este tipo de situaciones para que no sean sujetos de abuso laboral, ¿no? Entonces, de esa manera, nosotros hemos concluido lo que es referente tema número al tema número 3, ¿no? Vamos a ver aquí el plan de desarrollo curricular del segundo trimestre. En este plan, precisamente se tiene planificado ver todo lo referente a lo que es laboral, ¿no? Derecho al trabajo, al empleo, ley general del trabajo, todo eso que hemos visto. La seguridad social a largo plazo, a corto plazo, los beneficios de la ley 475, el seguro agropecuario y los otros beneficios, ¿no? Entonces, estamos siguiendo este plan. em, Y hemos visto lo que es el tema número 3, laboral, y el tema número 4, que es la seguridad social, ¿no? De esta manera, entonces, damos por concluido este tema de la seguridad social. Si tuvieran alguna consulta, estoy presto a poderles responder cualquier duda que tengan, chicos. ¿Más o menos he entendido lo que hemos explicado? Sí, muy bien. Entonces, me alegra mucho, ¿ya? Más adelante, cuando ustedes em, estudien en la universidad, tal vez van a ponerse a trabajar, es importante que conozcan este tipo es importante que tengan este tipo de conocimiento del área laboral también. ¿Ya, chicos? Muy bien, entonces son las 9:47, nos falta 3 minutitos. Si no hay consultas, más dudas, entonces podríamos terminar acá nuestra sesión. ¿No hay dudas, consultas? Muy bien, chicos, entonces ha sido un gusto comunicarme con todos ustedes. Nos vemos la siguiente sesión. Enseguida les voy a pasar los enlaces de las grabaciones de la primera sesión y de esta sesión para que lo puedan repasar si así lo desean. ¿Ya? Muy bien, entonces que tengan un buen resto de jornada, que tengan un buen día, ¿ya? Y nos vemos la siguiente sesión. Ha sido un gusto comunicarme con todos ustedes. Se cuidan, por favor. Hasta luego, se cuidan. Chao, se cuidan, hasta luego, hasta luego. Hasta luego, que le vaya muy bien. Hasta luego.